No veo por aquí a Jorge Iván ni a Diego, pero como vamos un poquito tarde según el horario, vamos a empezar ya. Muchas gracias a todos por venir aquí. Tenemos uno de los platos fuertes del festival, nada más y nada menos que Mariana Enríquez, que fue premio Kelvin en el año 2020 y por la maldita pandemia no había podido venir a visitar el festival desde entonces. Bueno, todos conocéis a Mariana, es autora de libros como Este es el mar, Bajar es lo peor, La hermana menor, Alguien camina sobre tu tumba, los libros de relatos, Las cosas que perdimos en el fuego y Los peligros de fumar en la cama. Y quizás la más conocida de todas ellas, esa obra monumental que es Nuestra parte de noche, que yo creo que es ya un clásico eterno del fantástico en castellano. Mariana, ¿cómo una novela tan ambiciosa, tan extensa, que tiene una mitología interna tan compleja, cómo empiezas a trabajar? ¿Eres de este tipo de escribir? ¿Necesitas tener la novela entera en la cabeza para empezar a escribir o la vas explorando y la vas descubriendo mientras escribes? Bueno, primero, buenas. Hola, ¿cómo están? No, a ver, es difícil. No la tengo en la cabeza. Lo que pasa es que después profundizo en ciertas cosas, pero tengo en general todo lo que escribo primero está acá, cosa que es muy problemático, porque bueno, estoy como viviendo en otro mundo la mayor parte del tiempo. Secuestrada. Sí. Y estructuralmente, porque aparte es una novela que la estructura temporal también es complicada. O sea, si ya la tienes en la cabeza, sí, ya sabes dónde nace y dónde termina, pero luego escoges cómo contar. En esta no sabía cómo terminaba, porque era difícil saber cómo terminaba. Pero como tenía una idea muy clara de que el joven protagonista, que es Gaspar, tenía que ir en búsqueda de su identidad, bueno, era hacia ahí. Después no tenía muy claro cómo. Pero lo que yo quería con la estructura, primero era ordenarme, porque soy muy desordenada, y después intentar, en realidad son 4 partes y 2 como inserts, ¿no? La primera parte quería un terror que empezara. La gente cuando lo leyó en un primer principio decía Padre e hijo en viaje es La carretera de Cormac McCarthy, pero en realidad, si tengo que confesar algo, como diría Shakira, es Ojos de fuego de Stephen King. En realidad son los 2, pero Ojos de fuego de Stephen King es más parecido. De lo que quieran probar el robo es ese. Y termina, y mi idea era que empezara con esa estructura, padre-hijo, y que terminara en una especie de explosión entre Lovecraft y secta, ojos bien cerrados, etc. Y ahí se presenta la secta, ¿no? que está inspirada en Aleister Crowley y la magia británica. La segunda parte yo quería que fuese bien un homenaje a Spielberg, It, chicos con bicicletas y eso, pero súper oscuro. O sea, cuando digo súper oscuro, digo bien Buenos Aires, crisis, o sea, no, que no fuese esa cosa idílica. O sea, la estructura narrativa de el suburbio donde está todo bien e irrumpe el otro, lo diferente o el mal, yo no quería que ya el mal estaba ahí y lo que irrumpe es peor. O sea, es un mal más Entonces, por eso el símbolo de toda esa estética, que es el chico en bicicleta, la bicicleta de Gaspar se rompe en la tercera página y nunca más la ves. Entonces, es como, ese era mi corte estético y simbólico con esa tradición. Sin embargo, es un homenaje. La tercera parte quería que fuese una mini novela decimonónica escrita a la manera de Drácula, ¿no? Con cartas, con partes de diarios y no lo pude hacer, o sea, ahí me fracasé. Y además tenía un problema, que era que ese está narrado en primera persona al final por uno de los personajes femeninos. Y yo ese personaje femenino lo venía poniendo de costado durante todo el libro. Decía, Rosario se llama, no vas a hablar porque quiero que te cuenten los demás, quiero que quedes en el misterio, no sé qué, y esta mujer era ingobernable. En un momento, pero ingobernable, es ingobernable en el texto y es ingobernable para mí como personaje, porque para mí existen todos. Entonces, lo cuenta ella en primera persona porque llegó un momento y fue la única manera en que funcionó. Y la cuarta parte es la parte más, creo,
más de iniciación, de un joven, de un adolescente que se hace un hombre joven de iniciación y que tiene un poco más de elementos de todo ese miedo de crecer. Está el momento del SIDA, son los años 90, está el SIDA, o sea, son como terrores más reales, y termina igual que la otra, en una escena muy Lovecraftiana de pasar a otro lado de la realidad, muy de horror cósmico. Esto es básicamente la estructura. Pero, ¿cómo hice, digo, para ordenarme? Yo escribía algo y decía, va para esta parte. Escribí otra cosa y decía, va para esta parte. Era como, bueno, supongo como cocinar, yo no cocino. Pero supongo que uno sabe qué mezclar y dónde ponerlo, ¿no? Me imagino. Me parece curioso que hayas empezado ya con referencias, porque creo que hay algo muy especial en tu novela, que es que consigue trascender totalmente cualquier referencia, o sea, se siente realmente como algo verdaderamente único y especial y algo que no has visto antes. Leído, perdón, me falla el mundo del que salgo yo. Has mencionado a Aleister Crowley, sí. en la novela se menciona, bueno, se habla desde Elena Blavatsky a Castaneda, un montón. Todo este mundo mágico, personajes que de alguna manera transitaron por mundos mágicos, ¿formaban ya parte de tu mundo o tuviste que hacer algún tipo de inmersión especial? Lo profundicé un poco, pero por ejemplo yo de Aleister Crowley tengo 5 biografías, ya leídas, no compradas para el libro, o sea, y de Golden Dawn, que es la secta en la que se inspira esto, tengo 6 libros, o sea, ya estaba obsesionada, tarot, no sé, estaba bastante obsesionada con eso. Lo que pasa es que no sabía muy bien cómo meterlo en una narrativa, porque y después empecé a pensar en la conexión de la magia en general, con el poder sobre todo, y con los poderes políticos. En Argentina tuvimos ¿cómo se llama? No sé ni lo que es, pero era como un asistente de un presidente que era espiritualista, que invocaba, el hermano Daniel, le decían que invocaba, esto es cierto, que invocaba espíritus y no sé qué. Tercer Reich buscaba ¿cómo se llama? El Santo Grial. La reina Isabel, no la de ahora debe hacer magia también, pobre, pero le sale todo mal. Pero la reina Isabelina, la de Shakespeare, tenía su medium y ocultista personal, que era John Dee. Y John Dee tenía un medium que era medium tramposo, pero bueno. Y convocaban ángeles buenos y malos, ¿no? Porque los ángeles no son todos buenos, sino también los ángeles caídos, y le recomendaban a la reina qué país ocupar, por ejemplo, o cómo ir a la guerra, cosas por el estilo, o lo que a ella se le ocurriera, digamos, depende. Entonces ahí empecé a pensar en toda la conexión del ocultismo y poder. Entonces la secta está un poco relacionada, la secta no es el poder político, pero está muy relacionada con eso para conseguir impunidad. Lo de John Dee es fascinante porque uno entra al Museo Británico y está el espejo, que es un espejo de obsidiana que no sé cómo consiguieron de México, bueno, sé cómo, me imagino, pero quiero decir, y uno entra al Museo Británico y está ahí, y la tabla con los ángeles, para hablar con los ángeles, está en Oxford, como digamos son objetos históricos, no es mitología. Entonces y desgraciadamente lo del hermano Daniel en la Argentina tampoco. Entonces esa mitología es algo que a mí siempre me fascinó. A Aleister Crowley no le fue muy bien, creo que él fue a hablar con Churchill para explicarle cómo hacer para que no fuese invadida Inglaterra, y Churchill lo echó, pero Churchill mordía a las mujeres y hacía cosas en público, fingía desaparecer, qué sé yo. Sí. Los elementos fantásticos en tu novela se van introduciendo muy paulatinamente. Empezamos con un padre que viaja con su hijo, que empieza a notar que su hijo podría tener poderes que él desearía que no tuviera. Sí. Y en el primer tramo de la novela se asocia un poco a las desapariciones, a toda la violencia que se sufrió en Argentina. Y es muy curioso ese contraste, porque en el arranque estás viendo casi como
sospechas que puedes leer algo con una alta carga política, sí. Pero por otro lado va evolucionando hacia un terreno Lovecraftiano, como sí, decías, sí, ¿no? sí. Es el primer momento en el que vemos a Juan convocar en esa escena tremenda. Sí. ¿Cómo manejaste esa tensión entre los anclajes, digamos, realistas? O sea, ¿hasta qué punto vas midiendo cómo puedes jugar con elementos como los que aparecen más adelante, como la profanación de la tumba de Perón, donde le arrancaron las dos manos, para que de alguna manera encaje con tu universo? Sí. ¿Y cómo manejaste esa tensión? Yo creo que cuando se escribe terror, especialmente desde ciertos lugares geográficos, políticos, si uno escribe un terror como el que a mí me gusta, que está muy relacionado a la cuestión social y política, es un poco inevitable mezclarlas. A mí no se me ocurre cómo no hacerlo, quiero decir, o sea, no sé, no entiendo bien qué sería terror puro, sobre todo porque yo eso lo aprendí de Stephen King, que es el escritor que más mezcla lo sociopolítico con lo de terror, yo diría en todos sus libros uno lo piensa bien, o sea, incluso uno, los libros que le parecen que no tanto, uno piensa It, la imaginería de It, no los globos, el fantasma, está bien, pero lo que se trata es el maltrato de los chicos, la soledad de los niños, y empieza con un crimen de odio, una pareja que después no vuelve a aparecer. Pero es casi como si el tipo estuviese diciendo, bueno, esto es Estados Unidos y esto es donde están creciendo estos chicos. Entonces para mí es el tipo de terror que a mí me formó y que más me interesa, que es menos maravilloso, que es menos imaginativo, que tiene un poco más que ver con el horror cotidiano y si querés un poco psicológico también. Me gusta Shirley Jackson también y su idea y muchos de los ingleses con su idea de que los lugares y los objetos tienen una carga que se transmite. Pero el balance es complicado porque yo no quiero hacer una novela alegórica. Mi novela es una novela de terror, no es una alegoría de la dictadura, una alegoría, no, pero en ningún momento. Entonces, ese balance en realidad es un balance que te lo termina dando la historia y cómo la concebiste. Yo cuando empecé a pensar en el libro no dije, este va a ser un libro sobre la herencia, este va a ser un libro sobre la paternidad, que también lo es, este va a ser un libro sobre la identidad y la recuperación de la identidad y la memoria histórica, si querés, en algún sentido, es una cosa muy importante en Argentina, sino que lo que empecé pensando es, quiero una secta que convoque a un Dios que no tiene forma y que cuando aparece te coma, y que ese Dios lo que haga es garantizarle a los miembros de la secta la vida eterna. Esa fue mi idea. Yo no partí de una idea ambiciosa histórico-política, partí de una idea loca. Una idea bien de género, quiero decir. Y a partir de esa idea de género, después se fueron incorporando estos elementos que para mí son inevitables a partir de la vivencia. Yo no sé qué otra vivencia ponerle. Y creo que en general eso pasa con todos. Uno lee novelas de lugares muy... o de regiones muy que tienen una vida muy apacible, etc. Por ejemplo, Suecia. Y uno lee Déjame entrar, por ejemplo, que es la novela de vampiros Let the Right One In, de John Ajvide Lidsen, y es una Lidvist, es difícil de decir, y es una novela también sobre alcoholismo, abuso infantil, no quiero hacer spoiler, pero lo hago. El niño vampiro es un niño abusado que además fue castrado en su momento, es un horror el trasfondo social de esa novela, pero es una novela de vampiros, que está muy al borde, incluso es bastante problemática. Hay una escena que, bueno, sigo con los spoilers, pero hay una escena muy impresionante al principio que va uno de los protagonistas, que es pedófilo, a la biblioteca y hay un montón de niños rumanos que son refugiados a los que les arrancaron los dientes para que puedan hacer fellatio sin que duela, ¿no? Y esto es una novela de vampiros. ¿Qué tiene que ver? A mí me interesa también, que es interesante porque tiene que ver con aproximar de vuelta al vampiro al mal y a lo contra natura y a lo satánico de alguna manera, ¿no? A la rebelión contra Dios, porque no querer morir y conseguir la manera de no morir es una rebelión contra Dios, que es un poco, creas o no, quiero decir, mitológicamente hablando, si pensás la religión como una mitología también.
Y eso es un poco lo que hace la secta, o sea, la secta está rebelada contra Dios, porque lo que ellos quieren es conservar el cuerpo físico para tenerlo para siempre. Tienen todo, tienen dinero, tienen esto, tienen lo que quieren, pero lo que quieren es vivir para siempre en el mismo cuerpo, porque, y esto es una idea mía en realidad, yo detesto la teoría de la transmigración y de la reencarnación y qué sé yo, porque yo no quiero ser un perro y no acordarme que soy Mariana, no tiene ningún tipo de sentido, esto es una estupidez. O sea, con todo respeto a los budistas, quiero decir, ¿no? Pero es absolutamente incomprensible. O sea, es como digan, está bien, ¿sí? Las almas les pasa esto, como que, no sé, vemos que digan que las almas flotan, es decir, no importa. No, lo que quiero decir es como consuelo de que vas a vivir para siempre. Si yo no me acuerdo quién soy, bueno, no estoy viviendo para siempre, soy un pájaro, ¿no? Que vive 5 días y tiene un cerebrito así. Entonces, digamos, lo verdaderamente trascendente es como una idea muy amable. Y yo no quería gente amable. Mencionas a Stephen King, a Shirley Jackson como referentes que te inculcaron de alguna manera el amor por lo fantástico. En lo personal, ¿cuáles eran los miedos? Hay un momento que a mí me sacudió mucho en la novela, que es la mención está a Omaira, que yo creo que cualquiera que ya tenga nuestra edad es algo que vivimos en directo y que dejó marcados. ¿Hay más que otros momentos de tu infancia o miedos personales están en la novela para atribuirle de alguna manera esta característica más personal y sacarla de ese universo fantástico anglosajón? Yo creo que los miedos personales que tengo son absolutamente comunes, son miedo a enfermarte, a morirte, a qué sé yo, a que no te quieran, o que no te quieran a veces no importa tanto, pero quiero decir, son como miedos que tienen más que ver con eso, y sobre todo una sensación permanente de incertidumbre. Yo vivo todavía, o sea, ahora el mundo se está volviendo como una especie de desastre, pero yo viví toda la vida en un desastre, entonces tengo como una especie de ansiedad, tensión, hiperalerta, digamos, de ver para dónde tengo que ir para sobrevivir o arreglarme un poco más, que está un poco en la novela, en el hecho de que Juan y otros de los personajes están permanentemente tratando de... Nosotros en Argentina tenemos un verbo para eso que está bueno, que se llama zafar. O sea, tratar de conseguir no caer en ese hueco, digamos, ¿no? Bueno, vamos para allá, compramos dólares, no compramos la casa, hacemos esto, nos mudamos 3 meses, volvemos, bueno, esto, ¿no? Alerta. En la novela está un poco esa tensión, que no es precisamente un miedo, sino a esta altura de mi vida es una forma de ser, o sea, es una especie de espanto, ¿no? Pero bueno, es lo que toca también, tocaron momentos peores. Y después en la infancia hay muchos miedos de infancia, porque claro, mi infancia pasó en la dictadura, eso es una cosa que te traumatiza, quieras o no te sonó, o sea, a mí me costó entender que, digamos, que ese miedo que viví, yo nací en el 73, la dictadura fue del 76 al 83, 4, pero después viene, la dictadura no termina. ¿Cuándo termina? Ninguna. Después viene la revelación de todo lo que pasó y leer todos esos textos. Yo me acuerdo de encerrarme en el baño, agarrar todas las revistas y el diccionario para ver las palabras, ¿no? Entonces había un tipo en la tapa de una revista que decía: yo torturé en la Escuela de Mecánica de la Armada, que es el nombre de un campo de concentración. Y yo decía, torturé, a ver. Entonces leía y decía, oh. Y eso era lo que estaba, lo que había pasado en todos esos años de silencio, digamos, ¿no? Y en todos esos años de silencio voy a decir una cosa terrible. Quería yo, en esa época, mediados de los 80, yo no sé por qué, había como una especie de moda extraña de mostrar agonías de niños por tele. Había un niño italiano, me acuerdo, que se había caído en un pozo y estaban todo el día con el niño en el pozo, le ponían un micrófono en el pozo, el niño, murió. Metían a un jockey, o sea, un tipo que anda a caballo, que son pequeñitos para que entrara mejor, y este tipo parece que eso tenía mucha arcilla, que es muy resbalosa, el tipo lo tomó al niño y se le soltó y se le fue más abajo, perdón que me ría, y se le fue más abajo,
Y todo esto estaba todo el tiempo a la tele y nosotros niños nos sentábamos en el sillón y estábamos así, a ver si lo salvaban al chico, que no lo salvaron. Etcétera. Había varios más. Me acuerdo que se habían ido en un momento a una especie de... Había una hambruna en China y habían ido como una especie de misión a cubrir esto. La mayoría eran niñas, mujeres, porque bueno, y las tenían a todas en un orfanato. Ay, mi madre es muy, bueno, pero tuvo un momento de maternidad responsable, que no es lo más normal en ella, y me agarró y me dijo esto no, y me metió en la pieza, pero no bajó el volumen de la tele, así que yo escuchaba absolutamente todo, o sea, no la veía muriendo a la niña, cosa que era peor, porque me imaginaba, y además un poquito había visto, y la escuchaba a mi mamá diciendo, pero qué barbaridad, pero qué espanto, pero cómo puede pasar esto, entonces bueno, en mi cabeza. Y la tercera niña es esta niña Mayra, que es una niña que quedó atrapada en la lava de un volcán, en realidad de una luz, en Colombia, en Amaro se llama el lugar, y quedó atrapada como por unas vigas, no la podían sacar. Lo más tenebroso era que te lo decían todo el tiempo, que estaba apoyada la cabeza arriba de la cabeza de su tía. Muerta, ¿no? Claramente, que estaba abajo. Y tenían una cámara frente a esa niña. Y era un grado de impudicia, pornografía y falta de respeto por esa chica tan enorme. Porque la vimos todos morirse y vimos sus últimas palabras, y vimos su sufrimiento, y cómo lloraba, y cómo cantaba en algún momento porque ella estaba un poco, pobrecita, perdiendo la cabeza. Y cómo se le subió toda la sangre a la cabeza y tenía los ojos negros, cosa que a mí me perturbó para toda la vida porque tenía como los ojos bien típicos de demonio de película de terror, pero estaban llenos de sangre. Y para mí fue un fantasma de mi infancia. Entonces cuando tuve que elegir entre el niño de la arcilla, y que también era bastante impresionante, quiero decir, las niñas del orfanato y todo, la eligió Mayra. Dicho así, suena súper frío, pero son decisiones brutales de la ficción, pero la verdad es que y en todo el libro está ese desamparo, digamos, Omaira termina como de alguna manera representando el desamparo de los chicos y la falta de voz de los chicos, o sea, como los pueden poner ahí con una cámara delante y que el mundo entero vea una agonía que ella no podía pedir que no les podía pedir pudor a los demás. Y por la circunstancia terrible en la que estaba y porque estaba esperando que a lo mejor la sacaran, mientras todos sabíamos que no. Entonces eso solo da para una novela, pero en realidad lo que yo quería era que los chicos de mi novela lo vieran y de alguna manera vieran reflejados lo solos que estaban y también un poco lo que les esperaba. En la trama, quiero decir, no necesariamente, pero también simbólicamente sí, ¿no? O sea, estás solo y te van a usar si pueden. Hablando con otros escritores, a veces una cosa en común que me suelen contar es hay momentos de concentración y de conexión absoluta con la obra en los que casi parece que el escritor se la haga como de medium, también, sí. ¿no? Como que de alguna manera conectas con algo que no está dentro de ti, que está en otro sitio y que tú eres solamente canal, sí, de alguna manera. Sí. ¿Tu proceso de escritura pasa por momentos así o es duro trabajo de pico y piedra? Las dos cosas, pero el pico y piedra para mí viene cuando corrijo. Me cuesta mucho corregir, corto mucho, o sea, siempre sobreescribo. Pero no, para mí es un trabajo, yo no sé dónde viene esta gente, ni estas historias, ni por qué estas historias, es un fenómeno muy inquietante. No para mí, digamos, pero es un poco medio único y medio raro cuando uno lo explica, porque se te aparece este personaje y resulta que hace esto y resulta que hace lo otro. Pero no es que lo voy imaginando en la página para nada. Lo que sí es un trabajo muy trabajoso para mí es corregir. No cuento tanto, pero en general sí. Porque tengo tengo algo muy fluido cuando escribo y escribo más o menos sin parar un tiempo. Y después cuando lo miro al otro día digo, oh, y corregir. Y una novela no se puede hacer eso. Porque siempre quedas en el mismo lugar. La novela hay que avanzar y después corregir desde el principio.
Y cuando tu novela como esta es muy larga, de 700 páginas, es algo que es muy difícil de hacer porque no se puede leer en un día entero. Entonces ese es el momento de pico y pala, pero el momento de la escritura no, es bastante fluido. Escribiendo sobre temas fantásticos y sobrenaturales que te habrás investigado mucho, y me imagino que en algún momento, como todo es adolescente, tienes la tentación de ver a ver si se puede tocar ese mundo. ¿Has tenido contacto, por curiosidad, alguna vez con algo? Nada, es absolutamente decepcionante. Todo. No, en serio, alguna cosa, pero absolutamente explicable, mínima. No. Nada. Vale. Es muy deprimente para mí, o sea, lo digo con las mayores desdicha. Aparte de esta altura ya, 150 casi años no pasó. Bueno, me gustaría que nos hablases un poco del andrógino, de un concepto que me ha llamado mucho la atención en la novela, el andrógino mágico. Esta fuente de obtener energía para todos estos trances en los que transita Juan a través de la energía sexual. Sí. Bueno, en magia el andrógino mágico es un Baphomet, o sea, es la figura digamos, que es un macho cabrío con senos y que es la mezcla absoluta del femenino y masculino, quiero decir, ¿no? Como un todo. Y en magia ceremonial eso se hace en general con sexo no clasificado, quiero decir, cosa que hacen todos en la novela. Pero, y eso después para mí, a mí me gusta mucho el rock, y eso después para mí se traslada mucho al rock, donde, no sé, el 80% de las estrellas de rock son andróginos mágicos en algún sentido, Mick Jagger, David Bowie, o sea, que son chicos, chicas, o sea, es como algo totalmente andrógino, quiero decir, pero en todo sentido, quiero decir, incluso en el sentido de identificarse, porque yo, no sé, estaba sola en mi habitación y imitaba a David Bowie, pero quería ser David Bowie en todo sentido, o sea, no lo pensaba como, David Bowie es hombre, o sea, para mí eso es una cosa muy natural. Y además, en general, en casi todas mis ficciones hay personajes de sexualidad diversa porque es mi vida, quiero decir, o sea, es la gente que conozco, es nada, y me venía muy bien para la historia eso, o sea, poder usar algo que casi siempre uso, que es una cosa normal, que es poner gente de sexualidad diversa, que yo a esta altura no entiendo muy bien por qué no están en todas las ficciones, porque es una cosa totalmente para mí cotidiana. Y en este caso además darles una función, digamos, ¿no? O sea, y bueno, y es muy divertido escribir de sexo, para mí me gusta. O sea, la gente te dice es difícil escribir de sexo, todo es difícil escribir, digamos, ahí, bueno, qué sé yo, no sé qué se les juega, tener miedo al ridículo, cosas por el estilo, todo un soneto es más difícil que escribir de sexo, para mí por lo menos. Hablabas de tu amor por el rock, pensaba en conexiones con otras obras tuyas anteriores, como por ejemplo Este es el mar, sí, pero Somos el mar, sí. Con las musas que inspiran a músicos. Sí. Hay elementos también de Bajar es lo peor, y luego está el cuento La casa de Adela, que no sé si viene antes o después de la creación, o sea, si sí. sientes que de alguna manera, o sea, nuestra parte de noche sale de cosas que se te habían quedado pendientes o que necesitaban mayor exploración anteriormente, o son cada historia es un universo distinto? En realidad lo que pasa con nuestra parte de noche es que es una especie de eclosión de todo eso, o sea, es como yo venía construyendo el sistema ese planetario y de repente explotó todo en nuestra parte de noche, o sea, hay elementos de todo lo que escribí. De Bajar es lo peor, Juan y Facundo son muy parecidos, las ideas mágicas están en Este es el mar, el terror está en los cuentos, etc. O sea, como venía todo, pero ahí es como si hubiese encontrado una historia que pudiese incluir todo eso y al mismo tiempo no se parece a todo lo demás. Lo de la casa de Adela, lo que yo necesitaba era una casa. Necesitaba una casa de la que uno
fuese capaz de entrar, pero no de salir. O sea, una casa que te comiera como te come el Dios y de toda esta idea voraz que tiene que ver con la voracidad de la secta y de los ricos y tal. Bueno, y yo me di cuenta que esa casa ya la había escrito y la había escrito en la casa de Adela. Entonces lo que mudé, digamos, del cuento a la novela fue la casa. Y como era muy preliminar, dije, bueno, ya que estoy, muevo a la niña. Y se abrió algo. O sea, esos son los accidentes literarios que son interesantes, como ver un personaje que tenías antes y que sirviera. A lo mejor esa historia la estaba esperando Adela, no lo sé. O sea, para mí, qué sé yo, las conexiones así un poco extrañas de la literatura existen. Pero nunca pensé en... No es que cuando estaba escribiendo La casa de Adela no tenía esta historia en la cabeza. El viaje del libro está siendo increíble, allá por donde va la conexión con los lectores es inmediata y espectacular. Te quería preguntar dos cosas. ¿Da vértigo plantearse la siguiente después de un éxito tan brutal como el de esta novela? Y si nos puedes contar algo de qué estás haciendo. Sí, debería darme más vértigo. Lo que pasa es que en el medio estuvo la pandemia. Entonces lo que pasó fue que, claro, la novela gana el premio Ralde a fines de 2019, 2020 estábamos todos encerrados. Entonces yo lo que pensé fue, bueno, es una lástima, pero nadie va a leer el libro que le vamos a hacer, porque ¿quién va a tener ganas en medio de este cataclismo de leer sobre este otro cataclismo deprimente, qué sé yo, con niños que sufren, no sé? Entonces, yo estaba haciendo lo que hacía todo el mundo, que era, lavar los tomates, ¿no? Lavar los tomates, discutir con mi marido, le ponemos 5 gotas de lavandina o 10 gotas de lavandina. Anda a fijarte en un tutorial ya mismo, a ver si nos envenenamos o podemos comer tomate. O sea, dejábamos los zapatos afuera, ¿no? Qué sé yo, teníamos la ropa de salir, la ropa de entrar. En Argentina podíamos salir por el último número del documento de identidad, si era par o impar, y nosotros teníamos los dos par. Entonces nos pasábamos un día encerrados en casa y al otro día salíamos, bueno, en fin, no teníamos mascota, no pudimos pedir un perro para poder dar una vuelta. Estábamos asustados, después se empezó a vacunar todo el hemisferio norte y nosotros estábamos, entonces no nos llegaban vacunas y era que nos vamos a poner, entonces sale el gobierno desesperadamente y le compra a Rusia, después Rusia está todo mal porque Putin está re loco, entonces no sirve la vacuna para no sé qué. Bueno, en el medio de todo esto me empiezan a llegar cajas de anagrama con ediciones del libro. Esto cuando estaban abiertas las fronteras de Argentina, ¿no? Entonces llevaban 5 cajas de anagrama y básicamente lo que pasaba era que Paul, mi marido, decía, ¿dónde meto esto? Y luego meto en cualquier lado, no importa. Y por ahí abría una y decía edición 16. Yo decía, qué raro. Entonces y me pedían zooms y yo hacía zooms con las cosas, pero no te das cuenta, en un zoom vos abrís el coso y decís, hola, ¿qué tal? Más o menos tratás de no estar hecho un monstruo ahí. Y hablás con la gente y ves que entra gente al zoom, pero no mirás mucho, qué sé yo. Ves que hay, no sé, 50 personas, decían, qué bien, 50 personas, no sé qué, bueno, hablas de la novela, chao, nos vemos, muchas gracias por estar, se corta y seguís con tu drama. Entonces, para cuando me di cuenta, y no es falsa modestia, es la verdad, para cuando me di cuenta de que funcionaba, empieza a aparecer fanart, me empieza a aparecer fanart en Instagram, no sé qué, yo digo, ¿qué hago con esto? Bueno, hago un repost, y empecé a repostear todas las cosas que me mandaban, y era cada vez más. Una chica me dice, mira que te van a mandar mucho, yo le digo, ¿por qué? Bueno, y hay un momento, creo que a fines de 2020, donde más o menos la cosa estaba un poco más calmada, que me di cuenta, la novela funciona, la gente la está leyendo. Y entonces, bueno, ahora me empieza a dar un poco de vértigo, pero la verdad es que todo el primer tiempo, como no fui consciente, no fui a ningún lado, estaba encerrada, estaba como en el medio de la locura que estaba todo el mundo, fue como que le pasó, o sea, le fue bien al libro, pero no a Mariana. O sea, a Mariana le fue como a todo el mundo, mal. Pero el libro la gente lo leía. Yo no entendía muy bien por qué estaban como yendo a ese mundo, pero yo estaba leyendo Duna, por ejemplo. Dune. Sí. Bueno, entonces
La onda es que, claro, que tampoco es, ¿no? No es una fiesta. Y dije, ah, claro, debe ser este mecanismo. Y bueno, entonces sí me da un poco, ahora me da un poco de vértigo, pero es un vértigo un poco desfasado, tardío, por decirlo de alguna manera. Entonces se parece más a un vértigo de empezar cualquier novela, que empezar que hacer la novela después de una novela a la que le fue muy bien, porque yo no me di cuenta que le fue muy bien la novela, también reconozco que estoy un poco chiflada. Y tuve un problema de salud en el medio, no grave, quiero decir, pero estaba ocupada en otras cosas, no sé. No podía salir de casa, no había lectores, no había, o sea, no había festivales, no había, había cajas. que no habría porque había que sanitizarlas, entonces teníamos como una especie de garage de las cajas covidosas. ¿No? ¿Qué sé yo? Entonces, bueno, o mails me llegaban de mi agente que me decía, tenemos una oferta para derecho de Eslovenia. Y yo, ¿dónde era Eslovenia? Ah, cierto, bueno. Y bueno, sí, traducí, qué sé yo, bueno. Y eso, entonces sí tengo vértigo. Y la novela que viene ahora es una novela que va a ir, no puedo contar mucho, va a ir de fantasmas. No es que no pueda contar mucho, es que no sé mucho bien. Pero va a ir de fantasmas, tengo un casting mental hecho de actores, yo siempre hago casting mental de actores, los tengo ya pegados en la pared allá en Buenos Aires a unos cuantos de los actores y músicos que la van a protagonizar, en diferentes edades además, nada, creo que van a ser primero integrantes de una, voy a mezclar todo de vuelta, integrantes de una banda de rock y después va a ser un poco distópica, pero no distópica en plan Mad Max, sino distópica en plan todo mal, gótico, no hay luz, hace calor, Argentina, quiero decir. Entonces eso es lo que estoy haciendo y estoy juntando. Ahora estoy en realidad armando un festival de bandas de chicas que va a ocurrir, que va a ser tipo Girl Riot y toda esa movida punk de mujeres de los 90 y estoy buscando nombres de bandas que no sean absolutamente absurdos. Ese es mi... O sea, mientras como con alguien estoy pensando cómo le pongo a la banda. Perdona que te interrumpa, Mariana, pero me están haciendo señales ya que estamos pisando el piso el tiempo del siguiente. Es que yo hablo mucho. Espero que cuando esa novela de fantasmas esté escrita vengas a presentárnosla otra vez. Es un placer escucharte. No, muchísimas gracias. Y para todos vosotros que os quedáis con ganas de más, mañana con Laura Fernández. Muchas gracias, Mariana.